Vamos a empezar, si os parece bien, por el compañero que tengo aquí en mi mesa, por Vicente Montañez. Simplemente una breve síntesis para entender mejor lo que nos va a contar, que es mucho y además es un gran divulgador. Vicente Montañez es empresario y emprendedor y está considerado como uno de los economistas más reputados de España. También se le reconoce como uno de los especialistas que mejor comunica y conecta con el público profano en la materia. Vicente es colaborador habitual en diversos medios de prensa, radio y televisión. Solamente algunos de ellos son en televisión, Intereconomía Televisión, Distrito Televisión, Televisión Castilla-La Mancha, Canal 7 Televalencia. En radio, Radio Intereconomía, Capital Radio, Gestión Radio, Radio Ya, Agencia F y Radio 4G. Y ya no sé cómo le da la vida y le da el tiempo, pero en prensa también colabora en La Gaceta de Grupo Intereconomía, Actualidad Económica, El Mundo Financiero y El Correo de Madrid. Para iniciar esta sesión, Vicente Montañez nos hablará de el futuro económico, influencia para la administración local. Cuando quieras, Vicente. Muchas gracias. Bueno, antes que nada empezaré agradeciendo bueno, pues la oportunidad que me brinda de estar con vosotros el Ayuntamiento de Benavites y Carlos, su alcalde, ¿no? Yo hoy estoy contento, bueno, básicamente porque hemos bailado y esto contribuye a la felicidad, entonces ya es importante y sobre todo otra parte que a mí también me hace que esté especialmente contento y es la posibilidad que me brinda este acto de poder charlar con alcaldes y con gente que estáis en la administración local de aspectos económicos en los que muchas veces critico algunas de las gestiones, algunas de las cosas que se hacen y hoy es el foro adecuado pues para comentaros algunas cosas que son importantes. Hasta aquí la parte de felicidad y ahora vamos a ver cómo después de la intervención anterior empiezo yo a hablar de algo tan pesado en ocasiones como es la economía. Bien, a mí a lo largo de esta pequeña charla me gustaría intentar transmitiros cuál va a ser un poco la evolución económica que vamos a sufrir estos años y, sobre todo, y lo más importante, cómo va a afectar esto a las administraciones locales y en qué medida podemos, desde las administraciones locales, digamos, anticiparnos a lo que se avecina, que vienen nubarrones, no solamente los de hoy ni los de anoche, sino en materia económica vienen tiempos difíciles, cómo desde las administraciones realmente podemos transformar esto en una oportunidad, en definitiva, para prestar mejor servicio a nuestros ciudadanos, que es de lo que se trata. Bien, un poco, me gustaría definir un poco el escenario macroeconómico en el que no solamente nos encontramos, sino en el que nos vamos a encontrar. Y para ello me gustaría analizar tres pilares tranquilamente con vosotros. El primero yo creo que es el principal problema que vamos a tener en los próximos años en materia económica, que es la deuda pública. Muchos de vosotros en vuestros ayuntamientos pues estáis diciendo, bueno, vamos a ver cuándo podemos empezar a endeudarnos o cuándo vamos a poder empezar a gastar más. Pues no os traigo buenas noticias, creo que esto va a pasar bastante tiempo, ya se fue Montoro, pero creo que algunas de las disciplinas que impuso a nivel presupuestario van a seguir presentes. ¿Y por qué van a seguir presentes? Fijaros, hemos finalizado un periodo de crisis en el que cuando partíamos con un endeudamiento del 33% en el Tesoro Público, en estos momentos tenemos una deuda muy próxima al 100% del Producto Interior Bruto. Pero claro, esto es solamente la deuda que tiene contraída el Tesoro Público. Esto sería el equivalente como si en una familia yo os pregunto, ¿cuál es la deuda? Y vosotros me decís, la hipoteca. No, bueno, la hipoteca es los 200 euros que le pediste a tu vecina para acabar el final de mes. Probablemente también es el importe que tienes en la tarjeta de crédito que cuando llegue el día 1 vas a tener que pagar, etcétera, etcétera. Bien, si nosotros analizamos la deuda total que arrastran las administraciones en este país, nos vamos al 148% del Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Porque ese 100% del PIB hay que añadirle la deuda corriente que tienen las administraciones públicas, que en estos momentos es medio billón con B de euros. Eso es lo que hace que estemos hablando que tenemos un endeudamiento tremendamente alto, de un 148%. Para que volviéramos a la situación de partida, para que pudiéramos gestionar nuestros presupuestos como lo hacíamos anteriormente a la crisis, ¿qué ha de producirse? Pues que lleguemos a unos niveles de deuda poco más o menos
pues como los que teníamos al inicio de la crisis, de un 30, de un 40%. ¿Y por qué eso va a ser bastante complicado o bastante difícil? Porque pero tiene que ser el objetivo a alcanzar, porque hay algo que está claro. Yo no sé cuándo va a ser la próxima crisis, no lo sé, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Pero lo que sí estoy seguro es que va a haber otra crisis y volveremos a tener cantidades ingentes de gente que vuelva a salir al desempleo y tendremos que habilitar partidas extraordinarias para atención a las familias, tenemos que habilitar partidas excepcionales para pagar subsidios, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es una muy buena medida el empezar a mantener ese control del gasto en la medida en la que vamos a seguir teniendo presiones de la deuda. Bien, yo tampoco me quiero extender mucho, pero sabéis que se avecinan además, bueno, ya hemos visto que ya se empieza a barajar lo que llamamos que la economía se está desacelerando, pero hay dos ítems importantes. Una de ellas es que el precio del dinero va a subir, esto ya tiene fecha, estamos hablando de que va a pasar en 2019, hacia finales de 2019, y esto va a obligar a que gran parte de los recursos públicos se vayan destinados al pago de los intereses de esa deuda del 148% del PIB. Por eso os decía que no traía buenas noticias, porque desde luego vamos a seguir con una contención de gastos importante. Pensad una cosa, ahora estos días que hablamos mucho de presupuestos, ¿no? El 65% de los presupuestos generales del Estado van en tres partidas. La primera no son las pensiones, que es lo que la gran mayoría pensaría. La primera es el salario de los funcionarios, ¿de acuerdo? El salario en general del personal de las administraciones, que representan 132.500 millones, es la principal partida. Le sigue el pago de las pensiones y luego la tercera partida en importancia, que serían unos 40.000, las pensiones son 126.000 millones y 40.000 aproximadamente sería lo que destinamos a pago de intereses de la deuda. Con este escenario y con esta foto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que podremos hacer más o menos cosas en otros capítulos, pero esos tres capítulos los tenemos condenados. Y además, bueno, ya sabemos que las pensiones hay el compromiso de que suban en función del IPC. Hay un compromiso por parte de que el sueldo del sector público se vaya equiparando hasta el 8,8, que creo que fue lo último que se negoció en un periodo de 3 años, y los intereses de la deuda van a subir porque el dinero está subiendo. De hecho, os voy a dar un dato. En el día de ayer se pagó el interés a bonos a 10 años en España más alto que se había pagado en los últimos 4 años y ha sufrido un incremento en medio año de un 14,6%. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a costar más caro conseguir financiación. Con este escenario debemos de prepararnos las administraciones a seguir prestando el mismo servicio público, más otra serie de cosas que luego os contaré, con los mismos presupuestos que tenemos. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante es el escenario de déficit. Ya sabéis que hay una senda marcada. Ahora, bueno, se pelearán políticamente si al final es el 1,3 o es el 1,8. De cualquier modo, lo que parece bastante claro es que para 2021-2022 las administraciones deberán de tener un déficit cero. Y vamos a ver, no hay que ser muy listos. Si la economía está en un proceso de desaceleración, eso va a implicar que se recaude lo mismo o menos. Y por otro lado, nuestros gastos, el 65%, ya hemos visto que está comprometido y que va a seguir subiendo. No esperemos, si hemos de llegar al cero, que tengamos partidas presupuestarias extraordinarias. Con esto que os quiero decir, segunda mala noticia, vais a decir, este señor que acabe pronto, por favor. Bien, la segunda mala noticia es que no va a haber financiación autonómica, no se va a establecer ningún tipo de medida. Pero no porque el gobierno de turno quiera o no quiera. Yo entiendo que es voluntad de todos, pues que al final la financiación autonómica sea lo mejor posible. Básicamente es porque de donde no hay, no se puede sacar, ¿de acuerdo? Entonces, nos darán promesas, dirán lo que quieran, pero al final la financiación autonómica va a pasar necesariamente por ver cómo prestamos los mismos servicios con menos recursos. Es decir, que exactamente igual que a lo largo de esta crisis hemos tenido que mejorar la productividad o al menos mantener la productividad y hemos visto que la consecuencia de esto ha sido una importante bajada de salarios, al sector público se le avecina la necesidad forzosa de mejorar la competitividad y Dios quiera que no solamente sea por la bajada de salarios, que por ahí va a haber algo, ¿vale?, sino que seamos capaces de mejorar la prestación de servicios con una menor
coste de los recursos que empleamos. Digamos, estos son los 3 aspectos que van a marcar, desde el punto de vista de la traslación del escenario macroeconómico a la realidad de nuestros ayuntamientos del día a día, esto va a ser lo que nos va a marcar. Es decir, a partir de aquí, fijaros, antes comentábamos del tema de las pensiones, segunda partida en importancia. Luego, y yo creo que vosotros sois especialmente sensibles, están sucediendo muchas cosas en este país. Estamos viendo cómo la sociedad envejece, cómo afortunadamente cada día vivimos más, pero claro, vivir más es una magnífica noticia, bueno, depende para quién. Si le preguntan probablemente a mi pareja, pues diga, y yo voy a tener que aguantar a este señor hasta los 100 años, igual no le hace tanta gracia, pero sí, parece ser que, bueno, si no quiere aguantar a este señor, puede aguantar a otro, pero más o menos tendrá que aguantar a alguien o no hasta los 100 años. El vivir hasta los 100 años tiene también sus componentes importantes, y es que vivimos más tiempo, pero eso supone que vamos a gastar más, vamos a tener enfermedades cronificadas en muchos de los casos. ¿Sabéis cuánto sube año a año el dinero que se destina a tratamientos crónicos? Pues aproximadamente unos 1.800 millones. Cada año de incremento. ¿Por qué? Precisamente porque vivimos más años, pero ya desde los 50 ya nos tomamos las pastillitas para no sé qué, que las vamos incrementando con X pastillitas, y eso acaba teniendo un coste. Probablemente lleguemos a los 100 años, pero igual yo llego y a partir de los 80 tengo Alzheimer, o de los 85. Esto va a suponer que las necesidades asistenciales que va a tener que prestar la Administración, y no os equivoquéis, la Administración de punta de lanza, aquella que es más sensible, que presta los servicios de proximidad, que diríamos en una empresa, es el Ayuntamiento. Con lo cual, vamos a tener que, con los mismos presupuestos, tener en cuenta que vamos a tener gente más mayor, que van a tener mayores dependencias, y que tendremos que ver cómo somos capaces de gestionar todo esto, ¿no? Básicamente, yo os decía, el aspecto es mejorar la competitividad. Hasta aquí las malas noticias. ¿Cuál es la buena? Bueno, pues para mí la buena es que en la medida en la que, si no va a haber financiación, muy probablemente ya hay, de hecho, voces a nivel político que plantean la eliminación, si no de todas, digamos, las autonomías, sí que la centralización de determinadas competencias, cosa que a mí, independientemente de componentes políticas, desde el punto de vista de economía de escalas, me parece bastante coherente. Es decir, no parece demasiado lógico multiplicar por 17 determinados tipos de costes. Es más, os voy a dar un dato. ¿Sabéis cuánto nos cuesta a los españoles al año el tener el modelo de Estado tal y como lo tenemos configurado, y cómo con una reordenación del mismo podríamos reducirlo? Podríamos llegar a reducir 82.600 millones de euros. Es decir, cantidad suficiente para asegurar las pensiones hasta el año 2050, cantidad suficiente para asegurar el déficit cero, y además para amortizar un 4% de deuda anual. Estos son esos aspectos que digo que hay que empezar a contemplar en nuestros presupuestos en cuanto a mejorar la competitividad. Es decir, no se trata de no poder invertir o no poder gastar, sino se trata de hacerlo en aquellos aspectos que realmente van a tener un impacto sobre las necesidades reales de estos ciudadanos, que, como vemos, va evolucionando exactamente igual que evoluciona nuestra pirámide poblacional. Fijaros que, como consecuencia de esto, he hablado de lo de la cronificación, de las enfermedades, he hablado del gasto farmacéutico, pero por contra vamos a empezar a tener más colegios vacíos o menos necesidades en cuanto a requerimientos de profesorado, y sin embargo vamos a tener que tener mayor cantidad de centros de día, etcétera, etcétera. Bien, como yo soy de los que creen que en el medio plazo, básicamente por modelo de sostenibilidad, las autonomías desaparecerán, o al menos tal y como las tenemos concebidas hoy en día, ahí es donde toma un papel importantísimo el ayuntamiento, en la medida en la que cómo somos capaces de asignar, digamos, esas digamos, medidas centrales, o este gran aparato central, cómo somos capaces de dosificarlo para que al ciudadano realmente le sea operativo. Yo creo que aquí es donde el ayuntamiento va a coger un papel importantísimo. Creo que cada vez los ayuntamientos van a tener un mayor ámbito competencial, pero el problema es que, ya lo hemos visto antes, vamos a tener unos recursos limitados. Con lo cual,
deberemos de empezar a pensar en compartir recursos entre ayuntamientos. Se llama optimización. A lo mejor no tiene mucho sentido que tengamos un cuerpo de policía en cada uno de los ayuntamientos y que podamos compartir recursos. En la medida en la que hoy son fiestas, necesitamos a 4 o 5 personas en este municipio y podemos trasladar el excedente de 5 o 6 a cualquier otro. Esto se llama optimizar recursos. Con lo cual creo que va a empezar a surgir algo que además, por otro lado, en Valencia es algo que forma parte prácticamente de nuestro ADN, que es ese cooperativismo, esa especie de asociación en cuanto a prestación de determinados tipos de servicios dentro de lo que sería la administración local. Será solamente de esta forma, y no encuentro otra, como podremos hacer más cosas con los mismos recursos. Porque hay algo que es evidente. Muchos nos beneficiamos del low cost. Hace 20 años, bueno, pues volar a Alemania nos podía costar tranquilamente, bueno, en aquel entonces eran pesetas, pero bueno, el equivalente a unos 500 euros. Hoy en día lo podemos hacer por 50. Podemos hacer lo mismo con menor coste. El problema es que la Administración también nos va a pedir el ciudadano, y no os equivoquéis, el señor que está en Madrid, este no ve al ciudadano, este no conoce al señor de la pescadería, no sabe el problema que tiene la señora Marisa, que está impedida o que no tiene capacidad de poder obtener aspectos como puede ser, va a haber que empezar a pensar cómo ofrecemos servicios de atención domiciliaria en cuanto a la comida y demás. Insisto, pensemos en población de 80, 85, 90, 95 años, donde el ayuntamiento tendrá que empezar a dar respuesta a nuevas soluciones. Esto no se me ocurre que exista otra forma de hacerlo si no es compartiendo recursos. Y es precisamente el ayuntamiento quien creo que tiene una visión más cercana. Por eso cuando muchas veces me preguntan, bueno, ¿y entonces las diputaciones las cerramos? No, hombre, no, ahora no. Es decir, ciérrenlos ustedes, no sé, en otro momento. Pero creo que lo que necesitamos es precisamente la administración de proximidad. Necesitamos dotarla de las mejores infraestructuras posibles precisamente para ese intermediario. ¿Os acordáis de cuando, por ejemplo, pues en la alimentación había mucho intermediario? Hoy prácticamente no existe, es decir, el mismo centro comercial que nos está vendiendo las verduras las está criando y las está plantando, y además encima en otro país, y son ellos mismos los que gestionan prácticamente todo el ciclo, es decir, que ese intermediario se ha reducido porque los márgenes no dan. Entonces, la Administración en su parte intermedia va a tener que reducirse en pro de la Administración de proximidad, que son los ayuntamientos, y en pro de las economías de escala. Yo creo que estos son los grandes retos que en materia económica se van a encontrar los ayuntamientos para los próximos años, y exactamente igual que el low cost ha venido para quedarse, la reducción de costes en la Administración de forma sistemática ha venido para quedarse. Pero no para que cada vez se gaste menos dinero, sino que para que cada vez podamos, con los mismos recursos, ser capaces de prestar más servicios. Yo sé que a lo mejor decir, pues vaya hombre, Carlos, no vuelvas a invitar a este señor que nos ha traído malfario, ¿no? Bien, yo luego cada uno en su municipio aplicará lo que deba de aplicar. Yo he venido a hablaros de la parte económica y de cómo el cambio del modelo económico va a afectar, y va a afectar en esta línea. No he querido entrar en otros aspectos, pero que para nadie pueden ser extraños, como puede ser qué va a pasar con la automatización, qué va a pasar con todo el tema de los robots, cómo va a impactar el hecho de que ya en estos momentos hayan coches inteligentes, mientras que tenemos la guerra del taxi. Ya Google ya tiene coches que tú directamente los llamas desde tu teléfono móvil y sin necesidad de que vayan conducidos por nadie, el propio vehículo puede prestar el servicio. Esto tiene una parte positiva, que es la reducción de costes y una mayor efectividad, pero tiene una parte negativa, y es que va a haber una serie de gente que va a quedar directamente fuera de realizar esa actividad. ¿Qué actividad va a realizar? ¿Cómo lo va a realizar? Y si hay alguien que es sensible precisamente a las realidades de requerimientos y de necesidades de la ciudadanía, es el ayuntamiento. Con lo cual, bueno, pues aquí tenéis una oportunidad, pero con las premisas de que es así. Y no van a mejorar sustancialmente los modelos económicos, porque al final estamos, si lo miramos a más largo plazo, en una fase en la que
este mercado, digamos, capitalista empieza a dar signos de fatiga y probablemente tenga que venir otro modelo, que no tenemos todavía demasiado claro cuál es, pero en ese tránsito tendremos que ser lo más efectivos posible en la atención de los requerimientos al menor coste organizativo posible. Y nada más, por mi parte, espero haberos transmitido eso que muchas veces me encantaría poderos haber dicho. Creo que os puede servir de ayuda y bueno, pues estoy a vuestra disposición o ahora o luego en el turno de preguntas o incluso a través de las redes sociales y demás, pues para cualquier duda o aclaración.